las dos expresiones estuvieron esta semana. Sí, por lo de Sudna decís. Sí, por lo de Sudna. A mí me preocupó la reacción del sistema político en su conjunto frente al reclamo de los trabajadores neumáticos. Pero algunos escúchame, no dijeron nada, ¿no? Algunos no dijeron nada, otros macartearon, eso te iba a otros decir, estigmatizaron. pero yo quería cruzar esto, las mejores tradiciones con que aparecen las peores al claro. mismo tiempo, el macartismo, porque de última, si los representantes son trotskistas, peronistas o lo que fuera, lo que importa es la lucha por el salario. Yo veía los números, no sé ustedes, si ustedes habrán visto los números también. Yo veía los números y no entendí de qué estábamos discutiendo. Un sector concentrado en 3 empresas. Las ganancias de esas empresas. Que tuvieron 1500% de aumento de facturación en una década. 150% en un año. Y un reclamo salarial del 60 y pico, 68% para ganarle por 5 puntos a la inflación. Por eso tampoco me parecía un reclamo excesivo. Lo de Moroni realmente esa asumiendo además que esos 5 puntos son a cuenta de lo que venían perdiendo. Exacto, que ya aprendió. O sea que tampoco. Porque además este es el, digamos, el corolario de cuando Moroni dijo salario digno es el que se puede pagar. Y se puede pagar, uno tiene que decir desde dónde lo plantea, desde la rentabilidad de los empresarios, de la necesidad de los trabajadores. ¿Qué quiere decir se puede pagar? Bueno, pero la impugnación de un movimiento de reivindicación salarial, por la pertenencia o no, es macartismo. Eso es una forma de discurso de derecha tradicional. En Argentina hay una historia larga de eso. Yo en un momento, por eso hablamos del neoliberalismo progresista. Y elemental. Cuando Massa plantea, después buscó rectificarse, ¿no? Pero cuando originalmente Massa acusa a los trabajadores de poner en riesgo la producción y de poner en riesgo la cadena de producción. Y si no ponen en riesgo eso, ¿qué ponen? ¿Sabes qué la fuerza detrás que ponen? ¿Sabés qué recordé? La frase ramal que para, ramal que claro, sí, claro, exacto. Pero además, ¿cómo se adjetiva? ¿Es salvaje el paro, pero no es salvaje que los neumáticos aumentaran 200%? ¿Y dónde está esa? El gobierno se ha corrido de esa disputa. Y acá hay por lo menos 2 alternativas para pensarlo. Una es, son posibilistas, no quieren discutir. Otra es, piensan igual que los dueños de las empresas. Sí, bueno, se han corrido hasta ahí, ¿no? Hemos dicho nuevamente, el salario pierde con respecto a la inflación en julio. O sea, el corrimiento es retórico, pero en lo... No, es retórico y es en la acción. En lo concreto... Claro. Está pasando bueno, eso. Pregunto, retomo un Me tema. parece que es el tema de la política de esta semana. Lo que vimos esta semana respecto al gobierno y al Ministerio de Trabajo operando en favor de, tratar de ponerle un techo a la paritaria de neumáticos que se transformó en un oligopolio. De un oligopolio. ¿Es el síntoma de una decisión política que no va a ser expresa, pero sí implícita, de tomar a los salarios como ancla frente a la inflación, frente a otras anclas posibles como el tipo de cambio? Si a esto le sumas haber corrido el festejo del 17 de octubre a Tucumán, no caben dudas. ¿Para vos se va a tomar el salario como un ancla? Es el intento que hay hoy. No es una decisión de gobierno. Claramente. Que arranca con el salario digno es el que se puede pagar. Por eso Artemio, y humildemente yo trataba también, decimos que en estos 2 años y medio se perdió salario. Claro. Salario. El tema es... lo de Macri la fue... la decisión es anclar la inflación con los salarios, se va a seguir perdiendo salario. Claro. Lo de Macri fue un cambio de paradigma que generó un salto en un escalón. Bueno, ahora estamos en una pendiente, pero a partir de ese escalón y con un modelo similar desde el punto de vista de la cuestión salarial. ¿Artemio? Totalmente de acuerdo. Bueno, todas las indicaciones que da, sobre todo en los viajes de Sergio Massa y en las reuniones del fondo, la intransigencia del ajuste por parte del fondo es absoluta. Y entre las cláusulas, lo no dicho por el fondo, es que los salarios son una de las anclas de la inflación. Bueno, Ilan Goldfan, creo que en la última reunión lo dice Nancy Pasos en su columna en Infobae. Es el representante para el hemisferio sur. El hemisferio sur del fondo, y dice que 3 veces frente a la propuesta argentina de flexibilizar en algo un acuerdo hecho en un mundo que ya no existe más, cuando ya no existía más por Martín Guzmán, frente a la propuesta de flexibilizar el acuerdo para dejar un poco más de oxígeno, para reconfigurar un poco el funcionamiento de la economía doméstica, para no seguir con estos niveles de infraconsumo, fue... Mirá, no
hay ninguna posibilidad de flexibilizar. Entonces, Menos mal que era otro fondo, Amado. no, está claro, nosotros lo dijimos. está en su ADN, está en su ADN. Ahora, Sí, vuelvo pero- entonces a las decisiones que se puedan tomar. Hoy probablemente se tomen o se anuncien dos decisiones económicas. Una es la distribución de 75.000 millones de pesos, producto de el dólar soja, que estaba prescrito en el decreto donde Sí. se instala el tipo de cambio diferencial, que con las retenciones del dólar soja se iba a distribuir con un bono. Bueno, se habla de un IFE 5 de 50.000 pesos para, si Sí, son sí. 75.000 millones, estamos hablando de 12 o 13 millones de beneficiarios. Cristina, aparentemente, a propuesta de Cristina, yo no tengo información, lo leo en los medios, lo cual es una garantía relativa. Pero aparentemente... Estamos hablando de 3 meses de bono Sí. para un número de personas Importante. que no conocemos, que puede ir de 7 millones A 12. dependiendo del monto que se fije, ¿no? Se hablaba de Así 50.000 es. pesos. Ahora, ese bono sirve para aliviar, no digo los bolsillos, sino la presión política de representación, para volver a lo que hablábamos antes, de la base del Frente de Todos, que le está pidiendo a su gobierno mayor también Cristina, mayor énfasis distributivo. Claro. Con el bono Sí. se retoma esa representación porque está... Es un parche. Es un parche. Está Ya. lejos de ser un cambio de paradigma, es un parche, porque esta cuestión del salario como ancla tiene dos, al menos, facetas. Una es que los salarios crecen poco. La otra es que no hay un control sobre la inflación. El secretario de Comercio estaba cambiando figuritas, ocupándose del tema de las figuritas, Ujú. mientras vos tenías la Argentina prendida a fuego en términos de precios. Sí, me Dicho parece que sea a de Tom Molini paso, le va quedando poco, ¿no? al Por- mismo tiempo hablaba de las figuritas el embajador de Estados Unidos en Argentina. Claro. No es menor, ¿no? Dice Claro. que tiene el ámbul completo, Sí. ¿no? Y bueno, Nuestro compañero @ludistas, Jorge Duarte, Sí. que nos va a actualizar cómo fue el acuerdo finalmente logrado por los trabajadores del sindicato de neumáticos. Qué bueno. Jorge, ¿cómo estás, amigo y ¿Qué compañero? hacen, amigos? ¿Cómo andan? Tanto ¿Cómo va? tiempo. ¿Cómo vamos? Muy bien, te escuchamos atentamente. ¿Qué pasó? Mira, hacer 14 horas de negociación otra vez con una intermediación de prácticamente todos los actores del mundo económico. Estuvieron dirigentes sindicales, empresarios, hubo dirigentes del entorno de Alberto Fernández, todos participando de la negociación que se terminó de cerrar a eso de las 3 de la mañana, Dani. La paritaria del neumático se había vuelto más compleja que de costumbre porque estaban discutiendo dos paritarias en simultáneo. Como esto arrancó hace 6 meses, con la revisión de la paritaria 2021-2022, con la extensión del tiempo se juntó el tramo paritario S más la nueva paritaria 22-23. En concreto, lo que firmaron es lo siguiente y después, si querés, vamos a los análisis. 16% de aumento para la paritaria 2021-2022, completando 66, unos puntos arriba de lo que fue la inflación interanual en ese periodo, más un 73% para la paritaria 22-23. De ese 73, un 41% lo empiezan a cobrar prácticamente de manera automática, porque con los dos tramos ya vencidos empieza a impactar de inmediato en los bolsillos. Además, un bono de 100.000 pesos. Si vos me decís, se anuncia el mismo día que se anunció la paritaria de los bancarios, ayer, que firmaron 94, ¿la ves? Y no parece muy distinta como para haber provocado un conflicto de la magnitud del que tuvimos. Y acá me parece que es lo más interesante para que ustedes, que saben más de este asunto, lo analicen. Yo creo que lo que estaba en discusión de fondo era la modalidad de producción que había en las plantas del neumático. Esta vez el sindicato leyó que era el momento de ir a discutir la modalidad de producción. En las fábricas del neumático se produce 7x2, es decir, producen 7 días de corrido en un turno, descansan 2, cualquiera sean esos 2 días, pueden ser martes o miércoles, vuelven a producir otros 7 de corrido, descansan otros 2 en otro turno. Esa modalidad, que son 56 horas de corrido, los operarios querían que la cambien a una modalidad un poco más amigable, o que les paguen horas extras al 200% los fines de semana, un reclamo que ya en algún momento tuvieron en la actividad. Bueno, ese era el foco del conflicto que estuvo 6 meses en vilo a la industria automotriz, que tenía que ver con si se puede discutir la modalidad de producción de una planta. Efectivamente no lo lograron, un poco, si querés, con el empuje de Scrum, de Sergio Massa, de Mendiguren, con esta intervención sobre el final. ¿Empuje en qué sentido?
bueno, en esta amenaza de abrir la importación, que de hecho, mira, yo la información que manejo es que ayer mismo Bridgestone ya tenía listo el primer embarque de importación de 29.000 neumáticos para la Argentina la semana que viene, en caso de que ayer no hayan firmado. O sea, el scrum de Massa y de Mendiguren fue a favor de quién? De las empresas, y de que no se pueda discutir la modalidad de producción, porque lo que estaba de fondo, Dani... Estamos hablando de personas que trabajan, los trabajadores son 5 días de 12 horas... con 6 por 2, 7 por 2. 7 días de corrido. Claro. 7 días. 7 días de corrido. En turno Y con rotativo. turno de diferencia de horario, claro. Claro, en turno rotativo. Te cambian el horario. ¿Cuántas horas de trabajo? 8 horas, o sea, 56 horas de corrido por semana laburan. Bien. Eso era el foco de la discusión. Y acá lo cierto es que con el empuje que te decía de la intervención tan fuerte del Ministerio de Economía, las empresas lograron sostener ese esquema de producción que era el que estaba en cuestión. Y entonces el fin del conflicto tiene que ver más con un arreglo salarial, si se... La media de lo que se está discutiendo por estas horas, que no, digamos, no justificaba la magnitud del conflicto que tuvimos. En la práctica, bueno, hay peleas que se dan y se ganan. En este caso la lectura es que la pelea se dio y se perdió, y que el gobierno no avaló esto de poder discutir la modalidad de producción de una empresa. Bueno, ahí hay Jorge, ¿qué tal? Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Vos sabés que ahí estás dando un dato que para mí es muy significativo de cara a lo que viene. Porque el Scrum del que vos hablás, incluso, y que para mí es una muy buena definición, por cierto, incluyó también a sectores sindicales. O sea, vos tuviste a sectores sindicales, el gobierno y los empresarios contra un grupo de trabajadores de un sector que obviamente frente a eso mucho no pueden hacer, porque aparte se los estaba acusando en todos los canales de televisión, en todos, repito, en todos los canales de televisión, Bueno, pero se los acusaba de cerrar fábricas a los trabajadores. Este Scrum en Argentina... Por eso digo, de cara a lo que viene, gremial para llevar adelante políticas de estas características, Jorge, que planteaba la empresa, existe. La pregunta es, de cara a lo que viene, ¿vamos a ver este mismo Scrum contra otros reclamos salariales? ¿O va a haber reclamos y reclamos, digamos? En el país donde los trabajadores pasaron del 55% de la torta al 43%. Claro. En ese contexto, se fijaban si eran del Partido Obrero, Humanista, Rojo, bueno, Azul. Sí, y tiene acá que ver, me parece ¿no? que el reclamo no era meramente salarial. Que No los era salarios salarial, se podía no. arreglar. Claro, no era salarial, era de condiciones de trabajo también. Sí. Totalmente. ¿De quién impone las condiciones de producción? O sea que es una cuestión Los bien empresarios se estructural. negaron a discutir las condiciones de producción, y eso es lo que provocó que un conflicto que en lo salarial se resolvió prácticamente como cualquier... A ver, otro acá la novedad, Jorge, no es esa. Está bien que los empresarios se sienten en una mesa y traten de defender sus intereses. Acá la novedad es que el gobierno terció a favor de ellos. Bueno, en la práctica terminó siendo así, claro. Y si no hay intransigencia por parte de los trabajadores, los empresarios tampoco resuelven rápidamente las cuestiones salariales, ¿no? O sea, acá lo que queda claro es que efectivamente la estrategia de intransigencia en el sentido relativo, frente a mejoras en las condiciones de trabajo y salario, es la única posible frente a una rapacidad empresarial nunca vista. O sea que nos venís un poco a confirmar lo que veníamos conceptualmente desarrollando al principio de esta charla. Cómo se posiciona el gobierno, el ancla salarial, etcétera, etcétera. Sí, incluso me parece que acá lo que se termina de confirmar es cómo termina de actuar bajo presión, porque de última instancia, hasta hace un mes el conflicto lo había dejado correr. En otras oportunidades hay artilugios como para dictarles conciliación obligatoria, evitar que hagan paro, medio que lo había dejado correr. Cuando el conflicto tomó magnitud, empezó a ser potente, empezó a impactar en la industria automotriz de lleno, bueno, ahí el gobierno decidió terciar fuertemente, incluso la amenaza de abrir las importaciones, y esta información que me parece clave, de que ya habían empezado los trámites de importación, me parece eso que fueron es medio increíble en el país, en el país de la falta de dólares, donde el ministro Massa en su primera presentación lo dejó claro que era su primer problema y su primer objetivo que el gobierno pudiera hacer pie obteniendo dólares, que tomó medidas al menos polémicas en ese sentido, y que digamos, para que ponerse del lado de los empresarios en contra de los trabajadores estuviera dispuesto a rifar todo ese trabajo, suena... Pero vos te acordás, Adrián Amado, de creo la más emblemática de las publicidades de la dictadura, la de las sillas argentinas. Claro. Sí, claro. ¿Qué llegaron? Los importados.
No nos importa. O sea, esto tampoco es nuevo. Bueno, pero Lo vos- nuevo es que nosotros estemos discutiendo esto en el marco de un gobierno marco peronista. estructural de los Una cosita, Bueno, no, tampoco está nuevo, ¿eh? Estructuralmente, esto quiere decir que si se avanzaba en ese camino, estaba dispuesto a perder todos los puestos de trabajo de un sector concreto Para garantizar. en pos de las importaciones. Vos sabés que aparte del sector de los neumáticos, me hiciste acordar una cosa, es un sector que tiene muchos beneficios públicos, del Estado, estatales, Sí. económicos, pero aparte tiene un adicional que es la protección, que tienen también otros sectores como el textil. La protección del sector de neumáticos explica buena parte de ese 50% de aumentos que tuvieron los neumáticos locales, porque los chinos bajaron el precio en el mismo periodo. El mismo neumático chino, de origen chino, Tiene un precio totalmente distinto. Bueno, menos de la mitad. Así es. Como es un sector protegido, el chino no puede entrar. Bueno. No puede entrar en la magnitud que podría hacerlo, obviamente. Produce mucho más. La China esa que actitud Argentina. del sector es... Lo cual está bien, ¿eh? Digo, es que está no sé fenómeno si- que se proteja. La protección, no está bien que con No esa está bien. protección Claro, que con suban esa los protección. precios como se les Ernesto canta. Matos me comentaba, me dio además cifras, que obviamente no, que los productos importados en muchos casos están más baratos que los nacionales, hoy. Eso no está muy bien. No, bueno, el sector de neumáticos es clave. La misma cubierta cuesta 80 lucas fabricada en Argentina, 25 lucas en la misma cubierta, importada por China. Ahora, Lo que está claro es que esos son ganancias empresariales y no salarios, ¿no? este es el Exacto. punto. Bien. Que Porque es lo mismo el que dijimos argumento con el tema atrás- textil. Claro. Agrego dos datos. El estudio que habían presentado los trabajadores en el neumático habla de que el salario en la actividad representa el 3% del precio. O sea, prácticamente nada. Y lo otro es que las empresas venían teniendo una ganancia muy potente en los últimos años, que incluso terminó detonando esa cláusula del convenio que tiene de participación en las ganancias en Bristol, con bonos de casi $1 millón. Claro. Digo, No hay estas derrame, no hay condiciones derrame. donde las Bueno, el empresas otro día ganan. escuchaba... Bien, me parece, hagamos- Daniel, sobre Hagamos este, un punto, le sobre propongo. este punto, Bueno, sobre este Pero punto tenemos un que mini, liberar a mini Jorge. resumen sobre este punto, porque si no este argumento queda dando vuelta. El argumento de la derecha, el liberalismo, respecto a terminar con la protección, tiene que ver con decir, con la protección los productos nacionales son más caros. Claro. Coma, agreguémosle la verdad de la milanesa. Son más caros porque hay un sector empresarial que se Rapaz. apropia de una renta extraordinaria, no porque los trabajadores y las trabajadoras tienen salarios más altos. Bueno. Y ha quedado patente en el caso de los neumáticos. Exactamente. Y en otros Era sectores patente, también. le digo algo con el caso de los textiles. Ah, O los caños sin costura, el rubro que quieras. Tengo otro hotelería y turismo, con el plan ¿cómo se llama? Este plan exitoso. El El plan, plan bueno, viajar. el plan viajar cuando vas a los salarios de los trabajadores de hotelería y Artemio. turismo son los más bajos del país. Pido- El último sector. Derrame no hubo. Pido. Pablo, Dani, Artemio, pido porque recién dijo caño sin costura. Vos te metiste en este quilombo. Artemio, Amado, pará. Hay un breaking news, pará. A ver, dale. Se acaba de iniciar una huelga, un paro, en la fábrica de caños del gasoducto Néstor Kirchner de Techín. ¿Está bien? Es un conflicto que arrancó hace ya varias semanas y hoy detonó un paro. Muy bien, ese dato muy interesante. Es muy interesante. Tiene que ver, Dani, Adri, eso con una serie de despidos que hubo en la planta. La planta tomó mucho personal una vez que le adjudicaron esta obra y no renovó 13 contratos, entonces los trabajadores están pidiendo que básicamente por lo menos sostenga los puestos de trabajo mientras dure el contrato que tiene con el gobierno nacional, ¿no? Por supuesto. Claro. Muy bien, bueno, querido Jorge, un abrazo muy grande, como siempre, excelente la información que Gracias. aportás. Digo, te dejo una más para que la Dale. manejen ahí. Un rato sale la paritaria de estatales, estén atentos. Sí. Probablemente se pacte un aumento, se adelante un aumento que estaba previsto para el año pasado del 10% y salga un bonito de fin de año de alrededor de 30.000 pesos. Así que en un ratito estaremos informando. Bien, la paritaria, lo informaste ya, Jorge, de los bancarios, 93 puntos, ¿no? 94.1. 94.1. Y van a negociar en diciembre si es que hay alguna diferencia con el Claro. año Ahí, calendario. claro, hay apertura ahí en quería diciembre. llegar. Claro, Ahí quería sí, llegar. sí. Ojo que es 94, pero quizás necesitan un extra. Bueno, está explicitado, Daniel. En diciembre se ve.
Claro. Gran dirigente sindical. Gran dirigente sindical que efectivamente debiera ser emulado por el conjunto, cosa que no pasa en todos los casos, como bien señalaba Adrián. Resulta que hay una pata en esto que también es en este, como le dijiste, el triunviro. El Scrum es sindical. Y sí, hay una pata. Nosotros los peronistas viejos nos guiamos por el general. ¿Vos te acordás cuando largó el estatuto del peón? Sí, claro. Bueno, levantó los salarios, las condiciones de trabajo, y la madre tenía una estancia. Él lo narra. Y lo llamó y dice, pero vos estás loco. ¿Quién va a pagar el salario que pusiste? Y él le dijo, pero no podés pagar, cerrar la estancia. No la cerró. No la cerró. Hizo las cuentas y no la cerró. Jorge, un abrazo muy grande, Jorge. Abrazo, amigo. Chao, Jorge. Chau. Un abrazo Chao. grande. Chao. Bueno, vamos cerrando, te agradezco mucho, querido Adrián, aquí en la participación. Yo sigo aquí en San Pablo. Hoy va a haber una motociata, que es, Bolsonaro va a recorrer, es una práctica que... ¿Fuiste en moto vos, Dani? No. No, yo vine en avión acá, pero Bolsonaro hace algo que es muy tradicional, se sube arriba de una moto y todos los seguidores de Bolsonaro empiezan a recorrer las ciudades. La verdad que Esperemos que la custodia esta vez no... La imagen es muy impactante. La vez pasada, la custodia... Bueno, no quiero hablar de custodias. No hable de custodia, no te metas en ese quilombo. Putin hace algo parecido a eso. Putin hace algo parecido hace rato. Vos decís que sí, Putin tenía como tiene los lobos de la noche, unos ángeles del infierno que lo acompañaban. Los lobos de la noche, y Alexander es el... No me digas que jefe de la manada. Hubo un vicepresidente que en algún momento participó. No. Conoció. Muy bien. Bueno, Bolsonaro va a hacer esta motociada y después Lula va a hacer una caminata con Fernando Haddad, aquí, que es candidato a gobernador de San Pablo. Probablemente acceda al segundo turno, después la va a tener un poquito difícil en el segundo turno, pero quizás el PT por primera vez en su historia va a poder gobernar San Pablo. Gobernó en 3 oportunidades la ciudad de San Pablo, pero nunca el estado. Nunca la provincia. Daniel, entonces, repasando, vos ves la posibilidad de balotaje como una alternativa cierta. Las encuestas acá dicen de que puede evitarse me interesa tu visión, las encuestas. Viste, a mí no me gusta almorzarme la cena. Yo prefiero los votos se cuentan de a uno. Como decía Carlos Saúl, un beso, un voto. Estamos en esta etapa. Acá el domingo a las 8:30, a las 9 vamos a tener un panorama claro. Y hay que ver cómo reacciona Bolsonaro y el bolsonarismo. Eso hay expectativa, ¿no? Porque si gana Lula, va a haber festejos en la Paulista. Bueno, cuál va a ser la reacción del bolsonarismo, cuál es la distancia y demás. La percepción que yo tengo, me preguntás a mí, tengo que jugármela. Para mí hay segunda vuelta. Ojalá me equivoque. Daniel, ¿y se prevé o hay clima de reacciones raras ante una elección inesperada para algún sector? Hay climas, hay clima de reacciones raras. Por ejemplo, el sector del PSOL, de Guillermo Boulos, ya convocó a una movilización para el día lunes, previendo la posibilidad de que los bolsonaristas reaccionen el domingo por la noche. Acá hay una expectativa muy grande. Bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el debate ayer, pero el debate ayer tuvo momentos muy violentos. Sí, hubo ahí un pedazo. El padre Kellman, que es un padre entre comillas, que la verdad que es muy poco justificado que haya participado del debate tan importante, en un momento lo acusó a Lula de asesinato. Vos mató, le dijo. Asesino, le dijo. Un nivel de violencia. Le tuvieron que apagar los micrófonos a Lula. Lo de expresidiario realmente es... Lo de expresidiario es muy violento. Pero ahí la estrategia, ahí no sé por qué cayeron en la trampa, porque Bolsonaro no lo agredió tanto a Lula. Entonces lo tenía acá el padre Kellman, que era como dicen acá, el laranja, el testaferro de Bolsonaro. De hecho, Lula se lo dijo, poseo candidato laranja de Eli. Que lo agredió muchísimo y lo sacó. Es más, fue... algunos interpretan que fue un error de Lula reaccionar, pero me imagino que debe ser muy difícil no reaccionar ante alguien que te diga asesino, ¿no? Sí, claro.
Dani, bueno, el domingo vas a estar entonces atento. ¿Dónde están los búnkers, como se dice habitualmente? Ahora te paso, bueno, Lula vota en San Bernardo dos Campos, ahora en Río. Un segundo, te mando, espera que te mando información. No, espera. está bien, no, te voy a decir dónde está el búnker y dónde vota Lula, te quiero dar la precisión. Perfecto, pero digo, ¿se queda después en Río Bolsonaro? Bolsonaro espera los resultados porque es un voto electrónico, se supone que el resultado está el búnker de Bolsonaro tengo entendido que está en Río. Bien. Va a estar en Río de Janeiro. Voto electrónico promedio. Informa el productor Diego Piñataro. Sí. Yo estoy parando a la casa de mi amigo Diego Piñataro, me acaba de informar eso exactamente. Bien. Bolsonaro va a estar en Río de Janeiro. Río de Janeiro es más bolsonarista y se supone que San Pablo es un poquito más lulista. ¿En Sao Paulo va a estar Lula? Acá te doy el día. Lula vota en San Bernardo de los Campos y sigue para San Pablo. El presidente Luis Ignacio de Silva votará el próximo domingo 8:30 en la Escuela Estadual Fermino Correa de Araújo, en San Bernardo do Campo. Después de la votación atenderá a la imprensa en el lugar. Por la tarde, el expresidente acompañará el conteo de votos en un hotel de la ciudad a partir de las 17. La ubicación se anunciará en breve. ¿En cuánto tiempo se conoce el resultado desde que cierran las urnas? Al ser un voto electrónico. Acá dicen que tipo 8:30, 9 vamos a... 8:30, 9 tenés el resultado. 8:30, 9, sí. 8:30, 9 tenemos el resultado. ¿Hay algún tipo de limitación para difundir boca de urna, para difundir... Prometo averiguárselo, no lo sé. Bueno, digo por los que son, para los que somos ansiosos, ¿no? El día de mañana a la noche va a haber encuestas. ¿Ah, sí? Sí. Y después la campaña cierra hoy, ¿no? ¿No se puede hacer campaña mañana? Tengo entendido de que hoy son... La veda creo que es 24 horas nomás. Los últimos actos... Pero la veda ya medio que con tema de las redes sociales y demás, la veda como que no tiene el mismo sentido que tenía antes, ¿no? Bueno, muy bien. No, yo esto para los datos típicos que damos en todas las elecciones. 150 millones de brasileños, ¿no? 150 millones de brasileños. Bueno, 150 millones de electores. La última, una de las democracias más importantes de Occidente. ¿Qué grado de abstención tuvo la última elección? Importante, es un tema importante, y otro tema importante es el tema climático, aunque no creas, porque estuvo lloviendo mucho, especialmente en todo el litoral. No, en Río, en San Pablo, acá ahora está un poquito mejor, pero mucha lluvia en San Pablo, mucha lluvia en Río, y eso afecta a personas que a veces acá tenés el Morro, ¿viste? Bueno, yo sigo sin conocer Río, así que voy a ver si hay balotaje. Voy a hablar con las autoridades de Río de Janeiro. La verdad, te lo digo sinceramente, Adrián, es absolutamente... No tuve oportunidad. No tuve pero porque con todo respeto, porque no querés ir, porque no te queda lejos o no. Yo viajo por trabajo nada más, no tengo otra ciudad y maravillosa. Otra motivación. No, Río de Janeiro. Voy a hablar con la autoridad de la radio, a ver si hacemos el 1-2 para el balotaje. Claro. No está mal. Yo doy por sentado el balotaje pero por una cuestión histórica, no, si no hubo nunca triunfo en primera vuelta. El único fue Fernando Enrique Cardoso. Claro. Y aparte, con este estímulo, voy a empujar el balotaje. Desde acá, humildemente. Si hacemos el 1-2, ¿no? ¿Te parece? Hablo con las autoridades de la radio, no sé con quién haya que hablar. Bueno, querido amigo, un abrazo muy grande. Volvé, Daniel, te extrañamos. El lunes. No estoy hablando de la radio, sino de la vida diaria. Muy bien, les mando un abrazo grande. ¿Tenés ahí desafinado?